Amigos, nos visita nuestra redacción José Ignacio Guarino, analista del sector financiero, experto en el tema del mercado de valores y amigo de esta casa. Bienvenido, José Ignacio. Un placer tenerte acá en tiempos de pandemia, así que échate para allá. Bueno, sí, me acabo de quitar la mascarilla. Para no cumplir. Pedí permiso para la audiencia, para cumplir con las normas, porque normas. tenemos que cuidarnos. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuidarme yo es cuidar a mi amigo que está detrás de las cámaras, cuidar a José Gregorio. Hablemos del cierre del semestre. Sí. ¿Cómo cierra el semestre el mercado de valores venezolano y cuál es, digamos, el impacto que tuvo la pandemia del coronavirus? Mira, José Gregorio, se podría pensar de que durante la época de coronavirus más de 56 días hábiles bursátiles desde que se decretó la cuarentena y el distanciamiento social, pues la bolsa no iba a operar o se iban a contraer la cantidad de operaciones, iban a haber muy pocos operadores activos. Pues resulta que el sistema ha demostrado que en medio de la adversidad para la cual no estábamos preparados, la pandemia, el tema de los servicios eléctricos, servicios de internet, incluso incluso el tema de la gasolina podía limitarnos, pues luchamos contra todas esas limitaciones, comenzando desde el órgano regulador, la Superintendencia Nacional de Valores, la Bolsa de Valores de Caracas. A ambas organizaciones hay que destacar su trabajo, hay que darles un reconocimiento por permitir que el mercado siguiera activo en momentos muy complejos y muy complicados. Entonces, ¿los resultados? Los resultados han sido bastante interesantes, aunque tenemos una restricción monetaria evidente en bolívares con lo que ha sido la política monetaria restrictiva del Ejecutivo Nacional, con el tema del encaje legal. Estamos también viviendo lo peor de dos mundos, te comentaba antes de entrar en la entrevista. No conseguimos efectivo en bolívares, pero tampoco ya estamos viendo efectivo en dólares. Ajá. ¿Cuál es el problema que se está presentando en el caso del efectivo en dólares? Como somos amigos y además soy una fuente confiable para ti, que eres un periodista tan acuicioso, hace más de un año hablábamos de muchos temas, inflación en dólares, concentración de los dólares en efectivo. Y fue una discusión que se tuvo. Y hubo una discusión que hasta el profesor Francisco Rodríguez, no viviendo en Venezuela, dijo, bueno, está bien, vamos a saldar la deuda de esta manera, no hay inflación en dólares, pero la vivimos. Y ahora vemos que esos expertos que decían que no la hay, hablan de que el sistema de construcción de precios está destruido en Venezuela, para no tener que decir que sea inflación en dólares, pero eso es harina de otro costal. Regresando a esto también, en aquellos momentos decíamos que se darían algunos entes, entidades que serían concentradores de divisas. En este momento lo estamos viendo. ¿Quién es el concentrador de divisas en este momento en efectivo? PDVSA a través de las bombas. Cuando vas a echar gasolina o cuando ves a aquellos que pueden echar gasolina, porque particularmente yo no siempre o casi nunca puedo echar gasolina en dólares, porque es la realidad, porque no tengo ingresos en dólares, pero ves cuando vas que ya no hay capacidad para dar el vuelto. Cuando vas a un supermercado o una farmacia, ¿cuáles son las 3 visitas que tenemos hoy en los venezolanos? Las 3 salidas: echar gasolina, ir para la farmacia y para el supermercado. No hay más, por el tema de la pandemia, por el cuidarnos y ser responsable y acatar. Y ahí no hay vuelto en dólares. Y no hay vuelto en dólares, entonces te dice, bueno, agarre un refresco, agarre una chupeta, agarre un chocolate. Y si va a echar gasolina, entonces tienes que estar pendiente. Primero dice, mira, tengo tanto, ¿tienes vuelto? No, no tengo, entonces me alcanza, empieza a sacar la cuenta. Eso es la realidad en el venezolano. ¿Y eso cómo influye dentro del mercado bursátil? Bueno, tienes una restricción de liquidez, por lo tanto no hay tanta masa monetaria para que se dirija hacia el mercado de valores en este momento, hacia la compra de instrumentos de títulos de renta variable, acciones. Aunque el comportamiento durante el COVID, desde el 11 de marzo hasta el 25-26 de junio, que fue que hicimos la última medición, el índice bursátil Caracas estaba por encima del comportamiento del tipo de cambio. Ese es un tema que quiero que abordemos. Usted y varios, digamos, defensores del mercado bursátil hablan de que ha sido siempre más rentable frente al tipo de cambio, frente a la devaluación, protegerse en la bolsa y no refugiarse en el dólar. Y es una discusión que está allí. Todo en la vida es percepción, percepción es realidad, por ende tú tienes una visión de la vida y de la realidad distinta a la mía, distinta a nuestro amigo en la cámara, distinta a nuestra querida Vanessa. Cada uno tiene unos horizontes y unos escenarios distintos. Comencemos por decir que el comprar divisas no es inversión, es un mecanismo de protección
en una economía tan distorsionada como la venezolana. Porque así tengamos pandemia, pase la pandemia, venga la pandemia y todo lo que hemos vivido, porque los días a veces se convierten en meses o en años. Y al revés, a veces en los meses se convierten en días. Las velocidades y los tiempos durante esta pandemia que hemos vivido es muy complicado. Pero retomando todos esos sucesos, desde el 11 de marzo que declaran el COVID como una pandemia, hasta hoy, 2 de julio, parece que hubiesen pasado años. Sí, ha sido como largo. Muy largo. Como 5 minutos, pero abajo el agua. Exactamente, y sin poder respirar. Lo más importante. Bueno, es un planasmo, ¿no? Si te abajo el agua no puedes respirar. Pero entonces, durante ese tiempo, lo puedes estirar y ves en una línea de tiempo todo lo que ha venido pasando. Se derrumbó el último gran mito en Venezuela. Si se sube la gasolina, se acaba el país. No solamente la subieron, sino que la dolarizaron. Y no pasó nada. El venezolano es altísimamente resiliente en lo económico. Y un término que estoy estudiando con un gran maestro, el señor Pedro Pacheco, el licenciado Pedro Pacheco, la longanimidad. La capacidad es mucho más, va mucho más allá del tema de la resiliencia. Y eso va en la bolsa. No es que seamos unos defensores a ultranzas o unos pastores financieros, que tampoco es que hay mucho. Comencé siendo yo solo. Y 7 años después, disculpe mi falta de humildad, pero tenía que decirlo. Está bien, el predicador de la bolsa. No, el pastor quizás, pero más allá de eso, un aprendiz financiero como me encanta que me digan, pues todos los días aprendo. De hecho, hoy me hicieron una pregunta por mis redes sociales sobre el pago del dividendo en especie de Fondo de Valores Inmobiliarios y fui a todos los libros que tenía en mi biblioteca a consultar. Y la pregunta me la hizo un estudiante de economía de la UCB, súper interesante. Y tuve que devolverme a ver los conceptos básicos para poder darle una respuesta. Eso es lo interesante. Entonces, no es que seamos unos fanáticos religiosos, compra todo en acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas, que son más de 30 títulos, es mejor que el dólar, no hay dólar caro, o compra tunes, que es mejor que comprar dólares, como hay muchos fanáticos religiosos que son técnicos o técnicos que son fanáticos religiosos, allá ellos, todos son bienvenidos a la viña del Señor y aceptados. Pero, en mi muy humilde opinión, con base en la data, porque dicen que Dios habla por las matemáticas, pues desde el 11 de marzo hasta finales de junio, repito, cuando hicimos la última medición, el tipo de cambio estaba, el índice bursátil Caracas, que está compuesto por las principales acciones, las que tienen mayor liquidez y profundidad en el mercado, estaba por encima del tipo de cambio. Pero hay que diversificarse en economías tan distorsionadas como la venezolana, por ende, no podemos decirle a nadie que no compre dólares porque hasta la gasolina la pagamos en dólares. O la harina precocida de maíz que nos comemos, o incluso hasta el pan. ¿Sí? Sí, sí. Pero hay algo muy importante. ¿Quién gana en Venezuela un salario que le permita comprar $1 que está en 200.000 bolívares? Hagámoslo así. ¿El salario mínimo cuánto es, José Gregorio? Ahí es donde comenzamos a ver la erosión del poder adquisitivo en Venezuela. No solo en bolívares, sino también en dólares. Por eso es que se puede decir que la economía venezolana es única y que hay hasta temas de magia en quienes dirigen la política económica en Venezuela porque hasta devalúan el dólar. Ok, sí, lo que no ha logrado nadie. Ni el COVID. Entonces, digamos, en ese resultado del semestre, ¿cuáles son las acciones que representaron, digamos, fueron las vedettes del tiempo? Bueno, a título académico y no... Me está robando la frase, eso es bueno. Eso es bueno. A título académico y no como publicidad. Mira, podía sorprender que la acción que tuvo mejor comportamiento durante el COVID, sobre todo, CanTV clase B, en el top 10. ¿Así? Una empresa que pertenece al Estado, no es que es pública, porque pública es toda empresa que cotiza en bolsa. Dentro de esas 10 primeras también Fábrica Nacional de Cemento, y no hay cemento en Venezuela. Y Banco Provincial, Mercantil Servicios Financieros, Invaca, Fondo de Valores Inmobiliarios. Pero lo más interesante, no solo hablar de la renta variable, sino de lo que ha venido ocurriendo con la renta fija. Los empresarios buscando financiamiento a través del mercado de valores en Venezuela, donde la Bolsa de Valores de Caracas es la mejor y mayor expresión del mercado secundario, donde se forma el precio a través de oferta y demanda. Más de $646.000, el equivalente porque todo se negocia en bolívares, se movió en mercado primario de renta fija. Papeles comerciales, duración entre 3 a 5 meses. Qué interesante. Sí, interesante, pero sigue siendo pequeño si lo comparamos contra el PIB.
volvemos a la gran pero un PIB, Producto Interno Bruto, ya menor al de Guatemala. Y para tantos puristas y dogmáticos que hay en Venezuela, país petrolero, país rico, menos PIB que Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sí, ya no somos, nunca hemos sido un país rico. Vamos a empezar por allí. Tiene muchos recursos, pero para explotar esos recursos hay que hacer inversión. ¿Sí? Ahí podemos entrar con el tema de esos benditos bonos de PDVSA y el swap del año 2020. Se endeudó PDVSA cuando no tenía prácticamente deuda para el plan siembra petrolera y tener 6 millones de barriles hoy en producción. Y caímos a niveles de hace 90 años en estos momentos. Entonces ahí es cuando vemos que la economía no es una ciencia exacta. Economía, ciencia social, depende del comportamiento humano. Más estómago que cerebro.